Bien, buenas noches a todos. Hoy no había tablet, así que se complicó un poco la movida, pero bueno, vamos. Bien, qué hermoso tiempo, ¿no? Poder ver a Luchi, que yo lo conocí hace un par de años, y ver que formó una familia, el Señor le regaló una esposa, ahora le regaló una hija, y él está decidiendo acercar al Señor a su hija, ¿no? Y queriendo lo mejor para ella. Bueno, felicidades, Luchi, Diana. Hoy quería compartir algo que tiene mucho que ver con esto, de qué es lo que queremos hacer con lo más preciado que cada uno tiene, ¿no? Y quería compartir la historia de Noé. Vamos a basar la enseñanza en la historia de Noé. Seguramente todos han escuchado sobre Noé, han escuchado algo o han escuchado alguna canción, se han escrito canciones, poemas, libros, películas se han hecho sobre Noé, se han hecho hasta parodias de Noé, y todos tenemos una idea de Noé, ¿no? Y siempre relacionamos a Noé con el arca o a Noé con el diluvio, y normalmente las películas y las historias se encargan de hacer mucho énfasis en esa catástrofe, ¿no? Efectos especiales y cosas que van poniendo en medio. Pero en realidad vamos a ver nosotros un par de detalles en la historia de Noé, sin tratar de ahondar en un estudio sobre Noé, porque como les dije, se escribió muchísimo y se habló muchísimo sobre Noé, y podríamos estar días y días hablando sobre él, pero queremos ver un par de detalles del fondo de la historia. ¿En qué consiste la historia de Noé? ¿Qué es lo que Dios ha querido enseñarnos a nosotros hoy, ahora, como 5,000 años después de ese suceso? ¿Qué podemos rescatar? Y cómo Dios en ese momento es el mismo Dios que tenemos ahora y hace las mismas cosas para poder rescatar a los que Él quiere, ¿no? Antes de empezar, vamos a orar, hermanos. Padre bendito, Dios amado, Señor nuestro, te doy gracias, Padre, por esta noche, te doy gracias por este tiempo que podemos abrir tu palabra, leerla, compartirla. Te pido que seas tú, Padre, guiando este tiempo, preparando corazones, Señor, y abriendo puertas, Padre, para poder entrar en vidas, transformarlas, Señor, y poder dar vida eterna, Padre bendito. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, entonces elegí un título así, que más parece película de terror, ¿no? Dice Noé, muerte o salvación. Noé, muerte o salvación. Voy a resumir rápidamente la historia de Noé para aquellos que no la conocen a detalles, para que podamos ver un par de puntitos. Como 1500, un poquito más después de que Dios creó al hombre, nació Noé y vivía en una tierra donde la violencia se había incrementado mucho. Y dice que Dios vio que la maldad era de continuo en el corazón del hombre. O sea, todos los hombres tenían maldad en su corazón, y Dios había visto esto. Y vio con mucho dolor que la creación que Él había hecho, toda su creación se había desviado y era de continuo hacia el mal. Viene. Gracias. No, entonces Dios está ahí y ve eso y dice que le duele en su corazón. Y Dios determina algo con esta creación que tenía maldad y todo el mundo estaba rodeado de maldad. Determina que los va a exterminar. Dice que iba a destruir a todo lo que tenía aliento de vida sobre la tierra, los iba a matar. ¿Cómo los iba a matar? Con un diluvio. Iba a caer agua del cielo, dice que iba a salir las vertientes de las aguas también de la tierra, se iba a llenar todo de agua y todos se iban a ahogar. Eso es lo que Dios iba a hacer. Hasta ese momento no hay registro, no había lluvia en la tierra, solo había como rocío. Entonces Dios determina que iba a venir la lluvia y que iba a destruir a toda la humanidad y a todos los animales, además, no solo a los hombres, ¿no? Pero ahí, en medio de esa determinación que tiene Dios, Dios considera a Noé, ¿no? Y a Noé le cuenta lo que Dios ha determinado hacer, le cuenta el porqué, le cuenta lo que ha determinado y le da instrucciones de qué es lo que él tiene que hacer para poder salvarse de esta destrucción que va a hacer en la tierra. Le da los planos del arca, le da las especificaciones técnicas del arca, cómo tenía que construirla, cómo tenía que impermeabilizarla,
cuántas puertas, cuántas ventanas, dónde tenían que estar, de cuántos pisos tenía que ser, y le dice, bueno, van a venir los animales de 2 en 2 y vos los vas a meter a todos de 2 en 2, excepto por los animales, dice, limpios. Los animales puros, vas a meter 7 animales de cada uno, y las aves puras también 7. Bueno, Noé hace todo esto, demora 100 años aproximadamente en construir el arca. Era una obra monumental de ingeniería. Él, seguramente acompañado de sus hijos, o él iba construyendo el arca, y mientras iba construyendo seguramente la gente le preguntaba, ¿no? A ver, ¿qué estás haciendo? ¿Qué es esto? Tanta madera. Y Pedro lo menciona como pregonero de justicia. Seguramente él les decía a todos, Dios ha emitido un juicio, va a caer agua y todos van a morir ahogados, por eso estoy haciendo un barco gigante para que todos entremos y nos salvemos. La gente no le hizo caso a Noé, no entró en el arca, y un día cuando él terminó de construirla, Dios dice, bueno, ahora entra en el arca con los animales, entra tú, tus hijos, las esposas de tus hijos y tu esposa. Entran todos en el arca, Dios cierra la puerta del arca, dice la palabra, y una vez que están adentro, Dios no es que comienza a llover o Noé se metió cuando empezó a llover. Se metieron al arca, se cerró la puerta y demoraron 7 días dentro antes de que empiece a llover, ¿no? Ha debido ser un tiempo tal vez tenso adentro de Noé con su familia, Noé con sus hijos, con sus nueras, diciendo, ¿y cuándo? ¿Cómo es la lluvia? ¿Qué será? Bueno, 7 días después llueve, 40 días y 40 noches, ¿no? Llueve tanto que el arca se pone a flotar, comienza a moverse, y después de ese tiempo estaban 150 días más cuando paró la lluvia hasta que el agua bajó, y después Noé verifica mandando un ave a ver si ya bajó todo el agua, porque él solo tenía una ventana arriba, él no podía ver. Manda un cuervo, el cuervo vuelve porque no hay donde posarse, manda una paloma, vuelve la paloma con una hojita y dice, bueno, ya hay vegetación, y después de una semana manda la paloma y no vuelve más. O sea, encontró un nido, hizo algo la palomita, ¿no? Noé abre la puerta del arca, sale, y lo primero que hace es edifica un altar a Dios y le ofrece un holocausto. Le ofrece holocausto. Le ofrece una ofrenda porque los había salvado, había cumplido lo que había dicho y los salvó. Bueno, después de eso Dios hace un pacto con Noé de que nunca más iba a destruir el mundo, la tierra, los hombres por medio de un diluvio, y el recordatorio del pacto es el arco iris, ¿no? Básicamente ese es el resumen de la historia, pero ahora veamos un par de características que había en ese tiempo, un par de características que se repiten ahora en nuestro tiempo. Esa historia pudo haber pasado hace mucho antes, pero si la vemos y la analizamos, es tan actual como lo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Habíamos dicho que había maldad en el corazón de los hombres, había pecado. Si podemos ver esa imagen, puede ser cualquier esquina de acá, una esquina de Neuquén, una esquina de Añelo, una esquina de cualquier lugar donde alguien es asaltado, donde sufre violencia. Hay casas donde hay violencia. Ahora estamos rodeados de maldad, al igual que en ese tiempo. Génesis 6, 5 al 6 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Es importante que consideremos esto. Dios no fue que vio la maldad, se enojó y dijo, bueno, ahora los liquido a todos y soluciono el problema. Le dolió en su corazón. ¿Por qué creen que le duele en su corazón? Porque Dios nos ama, ama su creación, ama al hombre a quien ha creado, y que el hombre todo el tiempo, nuestro corazón, sea de continuo hacia el mal, de continuo a cometer errores, de continuo a pensar mal, a hablar mal, a mentir, a robar, a tener malos pensamientos. Le duele a Dios. Ve la creación, ve ahora cómo está la sociedad, y Él se duele en el corazón, igual como se dolía en ese tiempo, ¿no? Entonces hay pecado. En ese tiempo había pecado y ahora también hay pecado. Hay una característica interesante de nuestro tiempo,
que el Señor Jesús también la profetizó y dijo que antes que venga el fin de este tiempo, antes de que el Señor Jesús vuelva y juzgue a todas las naciones, dice que la maldad va a ser como en los tiempos de Noé. Todo se va a ir intensificando para llegar a un punto que sea como en los tiempos de Noé. Y la perversión, desde el punto de vista sexual, va a ser como en los tiempos de Lot, ¿no? Entonces, todo eso se está uniendo ahora. Si nos ponemos a ver noticias, enciendes cualquier canal de noticias y es todo violencia, perversión y todo lo que conlleva con la maldad que tiene en el corazón el hombre, ¿no? Codicia, avaricia, ahora inflación, todo tiene que ver con el mismo pecado que tenemos en nuestro corazón. Entonces había pecado en ese entonces y hay pecado ahora, ¿no? Pero también Dios emitió un juicio. Había un juicio. Génesis 6:7, el siguiente versículo dice, y dijo Jehová, raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios, en ese dolor que había hecho, que sentía, dijo, bueno, tengo que hacer algo. Dice, voy a raer, voy a cortar, voy a destruir a todos los hombres, las aves, los reptiles y todos los mamíferos. Todos iban a morir, todos iban a morir. Entonces Dios emite su juicio, se la comparte a Noé, y Noé al construir el arca iba compartiendo esto que Dios le había dicho, ¿no? Noé había escuchado a Dios y le había creído lo que Dios le había dicho. Y él mientras construía compartía. Pedro dice que era pregonero de justicia. Iba advirtiendo a la gente que esto iba a suceder, ¿no? El juicio ahora que tenemos nosotros es el juicio que hubo desde el principio. La paga del pecado es muerte. El juicio es el mismo. Nosotros todos, por haber mentido una sola vez, por habernos enojado una sola vez, por haber maldecido una sola vez, por haber robado una sola vez, por haber tenido envidia una sola vez, ya estamos condenados a muerte. Ese es el juicio, como había en ese entonces, el juicio que ahora hay contra toda la humanidad. Es el juicio que ha emitido Dios. Y lo que tratamos de hacer nosotros es lo que está tratando de hacer Noé, diciendo, hay un juicio emitido por Dios. Y la gente en ese tiempo no le creyó, la gente se reía, la gente normalmente no creía que eso iba a suceder, ¿no? Tal vez algunos escucharon, le dijeron, ¿qué va a pasar? Va a llover. ¿Y cómo es eso? Y va a caer agua, va a haber, bueno, dijeron algunos, cuando vea las primeras gotas, me subo o veo qué hago, dónde me voy al monte, me voy a algún lado. Tal vez a algunos les dejó dando vueltas, ¿no? En su mente y en su corazón lo que Noé les había dicho. Pero no siempre hay tiempo. 7 días antes de que empiece a llover, no se vieron los síntomas de que iba a llover. Seguramente no había ni nubes alrededor. Se cerró la puerta y se acabó el tiempo. Del mismo modo, ahora nosotros tenemos un tiempo para escuchar y reflexionar respecto a este juicio. Tenemos un tiempo, no sabemos cuánto tiempo tenemos ahora cada uno como persona que tiene su vida limitada, y tampoco sabemos cuánto tiempo tenemos hasta que el Señor venga y arrebata a su iglesia. Una de las dos cosas va a pasar seguro, y tú y yo vamos a ser testigos de eso. O nos vamos a morir o el Señor va a venir a llevarse a su iglesia. Una de las dos cosas sí vamos a atravesar, ¿no? Entonces tenemos juicio también ahora nosotros. Y después del juicio, ¿qué vino? La ejecución de ese juicio, la justicia. Dios hizo justicia. Vamos a Génesis 7, 21, 23, ahí mismo. 7:21 dice, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así de aves como de ganado y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Dios impartió su justicia, ¿no?
Dios impartió justicia. La paga del pecado es muerte y estaban todos muertos. Y va a pasar lo mismo con nosotros. Está establecido para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Y ante el juicio ya tenemos un veredicto. La paga del pecado es muerte. La pregunta va a ser, ¿has pecado alguna vez? ¿Quién podría decir que no? Ninguno. Ninguno. Entonces la justicia va a ser destrucción. Destrucción eterna, muerte eterna, separado de Dios. Pero acá podemos ver que hubo justicia, aunque es dolorosa la justicia alrededor de todos los que murieron, pero también estaba el arca. ¿Y qué pasó con el arca? ¿Hubo justicia? Noé nunca habrá mentido. Noé nunca habrá tenido algún mal pensamiento, envidia en su corazón. ¿Por qué Noé no fue muerto junto con todos? ¿Por qué Dios le dio la oportunidad a Noé de salvar a la humanidad? Porque Dios podía haber destruido a todos y creado otra vez al hombre. Uno menos malo, digamos, ¿no? Con un corazón más sensible, con un corazón más cariñoso. Podía hacerlo tranquilamente y no hay quien le diga detente a Dios, porque Él es el Dios creador. Entonces, ¿qué pasó con Noé y el arca? Bueno, hay otro factor importante que también está presente ahora y es la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? ¿Qué significa gracia? Gracia es un favor inmerecido, es como un regalo, es un don, algo que alguien te da sin que tú lo merezcas. Y es más tangible todavía si es Dios, porque es al único al que no le debemos nada. No es un favor que podemos devolver. No hay manera de devolverle a Dios la gracia. Y en Génesis 6:8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Halló gracia. Vamos a Efesios 2:8 y 9 para entender un poquito más esto de la gracia y por qué Noé no murió con todos en el diluvio. Efesios 2:8 y 9. Yo lo leo, dice así, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces es fácil que lleguemos a pensar que Noé se salvó porque hizo el arca, ¿no? Si hizo el barco, se salvó por eso. Pero Noé no sabía que iba a llover si Dios no le avisaba que iba a llover. Entonces es ahí donde vemos que Noé halló gracia delante de los ojos de Dios, porque él fue advertido de lo que iba a pasar. Noé halló gracia y dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, ¿qué hizo Noé? Creyó lo que Dios le había advertido, creyó en esa advertencia. Dice, no por obras para que nadie se gloríe, no fue porque hizo el arca, fue porque creyó que iba a llover, que hizo el arca. ¿Entienden la diferencia? Hay una diferencia ahí, no hizo el arca para salvarse, sino creyó que necesitaba salvarse y por eso hizo el arca. Igual nosotros necesitamos salvarnos de ese juicio que está sobre nuestra cabeza, de ese pecado que tenemos en el corazón. Necesitamos la gracia de Dios. Veamos en Hebreos 11:7, aclara mucho más lo que hizo Noé. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Entonces, la gracia en el trasfondo también es justicia. También es justicia porque la justicia se hereda por la fe. El creerle a Dios para nosotros cuenta como justicia. Entonces, en el mismo momento que Dios estaba impartiendo justicia para destrucción, estaba impartiendo justicia para salvación, por su gracia, por su gracia. Y Noé la tenía clara con ese tipo de justicia. Volvemos a Génesis 8:20-21.
Génesis 8, 20 y 21. Dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. ¿Vieron que él había metido 7 de las especies limpias? Bueno, ese animal limpio simbolizaba a Cristo. El animal limpio simbolizaba a Cristo y Noé ofrece holocausto, ofrece un sacrificio de un corderito inmolado. Y el 21 dice, y percibió Jehová olor grato. Y dijo Jehová en su corazón, no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Ahí suena un poco contradictorio, ¿no? Salva a Noé, a su familia, ¿y qué dice Jehová? El corazón del hombre es malo desde su juventud. Noé no era diferente. ¿Qué fue lo que llegó como olor grato delante de Dios? El sacrificio del cordero, que era un sustituto de Noé. La gracia que ganó Noé fue por la justicia, por la muerte que vino sobre el holocausto, sobre el cordero. Y es lo mismo que tenemos hoy en día. El juicio que vino sobre el Señor Jesús, que pagó por nuestros pecados en la cruz, es el que nos da acceso a la gracia de Dios. Es justicia de Dios. Dios va a hacer justicia porque Él es justo. Él no puede mirar nuestro pecado de reojo, no puede taparse un ojo, no puede hacer a un costado, no puede hacer la vista gorda, no puede hacerse al loco. Él es justo. Y Él tiene que juzgar ese pecado en nuestra vida. Pero Él sacrificó a su Cordero, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a este mundo y Él lo sacrificó a Él para que yo y vos puedas alcanzar gracia, podamos hallar gracia delante de los ojos de Jehová. Dice, Noé es una imagen de Jesús, es un tipo de Jesús, es una representación de Cristo en la antigüedad. Él funge como Cristo, Él fue el autor de la salvación, ¿no? Podríamos decir, ¿por qué es imagen de Jesús? Porque los dos eran carpinteros, uno hizo el arca y el otro aprendió su papá. Eso me parece más coincidencia que tipo, pero sí, Noé fue una imagen de Jesús. ¿Por qué? Vamos a ver un par de puntos sin leer los pasajes para que no se haga muy tedioso. Yo les digo que decía, alivia la carga. En Génesis 5:29, Lamec, que era papá de Noé, dice, pondré su nombre Noé, porque él aliviará el trabajo que tenemos por causa de la tierra que Jehová maldijo. Iba a traer descanso, paz. Eso significa el nombre de Noé, descanso y paz. Pero si vemos la historia, ¿qué pasó? Noé trajo, dice, juicio y destrucción. ¿Dónde está el descanso y paz? Bueno, en los que se salvaron, en la gracia de Dios está el descanso y la paz para los que se salvan. Del mismo modo, nuestro Señor Jesús dice, traigan sus cargas a Él, llevemos nuestras cargas a Él. Tenemos que llegar ese peso del pecado que tenemos encima, ese peso del dolor, de la angustia, de la soledad, de la depresión, todo ese peso llevarlo al Señor y entregarlo delante de Él. Él va a llevar nuestra carga. También dice que Noé caminó con Dios. En Génesis 6:9 dice que él era justo, que él caminó con Dios. ¿Qué nos habla de esto? Habla de que él tenía comunión con Dios, al igual que Cristo. Cristo todo el tiempo tenía comunión con su Padre. Él estaba en constante comunicación con Dios. Obedeció a Dios. En el 6:22 y el 7:5 dice, en todo lo que Jehová le había mandado a Noé, dice que Noé lo hizo, en todo. Y Cristo dice, todo lo que el Padre me ha dicho que les diga, lo he hecho. Y cuando Cristo cumplió su sacrificio en la cruz, se entregó por nosotros, por nuestro pecado, dijo, consumado es, está hecho. Cristo obedeció al Padre, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y su obediencia, la obediencia de Noé,
produjo salvación. Veíamos en Hebreos 7, ¿no? Que creyó a Dios, hizo el arca para salvación de su familia. Y la obediencia de Cristo produjo salvación para todos los que nos acercamos y buscamos la gracia de Dios. Todos los que nos acercamos tenemos oportunidad de salvación porque Cristo murió en la cruz. Él es nuestra arca. Y por último, Noé fue mediador de un pacto. Él tenía el arco iris, que era el pacto que hizo Dios con el hombre, que nunca más iba a destruir con agua al hombre, ¿no? Pero ahora Cristo es el mediador del nuevo y eterno pacto, dice, en su sangre. Ese sacrificio que Cristo hizo no solamente nos libró como a Noé un tiempo de morir, porque después Noé y su familia murieron, sino que nos libró completamente del juicio que tenía Dios para nosotros. Limpió completamente nuestra separación entre Dios y nosotros, nuestra enemistad que teníamos con Dios. Ahora somos amigos de Dios, tenemos la posibilidad de ser hechos amigos de Dios y vivir eternamente con Él. ¿Cómo? Desde el momento que uno se arrepiente y le pide perdón a Dios por sus pecados y acepta esa gracia que Él nos quiere dar, desde ese momento nos unimos a Dios. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y nunca más, hermanos, nos vamos a separar de Dios. Ese es el nuevo pacto. Por eso es un nuevo pacto eterno. Supera a todos los otros pactos que Dios hizo con el hombre. Supera a todos porque involucró a su propio Hijo, se involucró Dios mismo como mediador de ese pacto para nuestras vidas. Y ahora queda la pregunta, ¿no? ¿Qué harás? ¿Qué vas a hacer con esta opción? Está el arca ahí, está Cristo, que entregó su vida en la cruz por tu pecado, por mi pecado. La pregunta para nosotros es, ¿qué vamos a hacer? Está la muerte y la salvación delante de nosotros. ¿Qué vamos a elegir? ¿Vamos a elegir a creerle a Dios como lo hizo Noé? ¿Vamos a hallar gracia delante de sus ojos y que Él pueda rescatarnos, hacernos sus hijos? Esa es la intención, hermanos. Es lo que Dios quiere, es lo que Dios espera. Y es por qué esta noche estamos compartiendo este mensaje, para que podamos entregarle al Señor nuestra carga, nuestra vida, y Él pueda rescatarnos. Así que esta opción está ante ti hoy y quiero que oremos. Oremos. Y si quieres entregarle al Señor tu vida, quieres pedirle perdón por tus pecados, quieres aceptar esa salvación, ora conmigo esta oración. Dios mío, Señor, te pido perdón, Padre, porque he pecado. Quiero escuchar tu advertencia, Señor. Quiero salvarme del juicio. Quiero hallar gracia delante de tus ojos, Padre. Creo que Jesucristo murió en reemplazo mío. Él es el sacrificio que te agrada y gracias a Él puedo acceder a la salvación. Te doy gracias, Padre bendito, por este regalo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, si has hecho esta oración esta noche, el Señor ha perdonado tus pecados. Estás dentro del arca de la salvación y el juicio que está preparado para esta humanidad no está más sobre tu cabeza. Bien, gracias, hermano.